Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo tutorial de Son Project en el que vamos a hablar de la legislación para las oposiciones. En este caso nos vamos a centrar tan solo en la legislación porque es uno de los temas que más dificultad presenta o que más nos cuesta cuando estamos estudiando porque es memorizarla y ya está, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de una forma más amena, daros unos ejemplos y tips de cómo lo hicimos nosotros y que esperemos que os sirva. ¿Por qué hacemos este tutorial? Bueno, pues en primer lugar por la importancia que tiene la legislación y no solo para las oposiciones, sino también para nuestro día a día. Tenemos que conocerla. Obviamente no la tenemos que saber de memoria en nuestro día a día, pero sí conocer más o menos lo que dice la ley, los principios de las leyes, de la ley o de la educación, los fines educativos también por lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que garantizar en nuestras aulas y en nuestros colegios. Entonces, creemos que es algo importante, ¿vale? Y la segunda razón por la que hacemos esto es porque es súper aburrida, no nos vamos a engañar, estudiar la legislación es aburrida, aprendérsela es aburrida, por lo tanto, vamos a ver cómo lo hicimos nosotros para que no sea tan aburrida y para que sea también más efectiva que simplemente leer y repetir las mismas cosas e intentar memorizar, memorizar y memorizar, ¿no? Estamos a 4 meses de las oposiciones, más o menos. Entonces, tenemos suficiente tiempo para poco a poco ir aprendiendo e ir machacando la legislación para llegar al examen y tenerla no estudiada y memorizada, sino entenderla y saber de qué estamos hablando y el por qué estamos haciendo unas cosas y no otras. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Bueno, quiero dejar claro aquí que esta es nuestra experiencia, es lo que nos funciona a nosotros y los ejemplos, estas tablas que podéis ver, son las reales, ¿vale? Las que utilizamos nosotros y son solamente capturas de pantalla de un Word. Entonces, esto nos funcionó, puede que os funcione y puede que os dé alguna idea para modificarlo un poco y que así se adapte a vuestras necesidades, a cómo estudiáis y demás, ¿ok? Así que bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer, y es clave, ¿no? Y es obvio, es una recopilación y organización de todos los documentos legales, de todas las leyes. Yo aquí, este es mi caso, yo lo hice, tengo la especialidad de inglés, por lo tanto, como veis, está en inglés todo. Y lo que hice fue organizarme. Pues, en primer lugar, las leyes orgánicas, que está la LOE y la LOMCE, los reales decretos, que está el 126, y los decretos. Entonces, en las leyes orgánicas y reales decretos no hay más, son los que hay, pero en decretos hay un montón. Entonces, lo que yo me hice aquí es organizármelos por temas. Pues tengo aquí el 108, que es el de la Comunidad Valenciana para educación primaria, que fue modificado por el 136 y que luego fue modificado por el 88. Y luego más abajo, pues aquí me lo organicé por temas. Entonces, como los puse por colores, enseguida veo sobre qué quiero hablar, ¿no? O sobre lo que quiero tratar. Por ejemplo, si estoy haciendo un caso de estudio, lo que voy a hacer es, pues ostras, no me acuerdo la ley que era, pues enseguida voy aquí y como tengo todas las leyes las puedo referenciar y es más visual y más rápido que estar buscando en una lista o que estar buscando entre tus documentos, ¿no? Entonces yo creo que es importante esta recopilación y organización visual de todas las leyes y de todos los documentos legales. En segundo lugar, obvio también una lectura. A ver, con esto yo os voy a contar lo que hice, ¿vale? Entonces, yo me leí todas o casi todas las leyes, los decretos y los documentos legales. Leerlos todos, no solo los puntos más importantes, sino leer todo el documento. Obviamente, si hablaba de bachiller en la ley, por ejemplo, me lo saltaba porque sabía que nunca lo iba a usar, porque yo iba por primaria, entonces no me iba a salir en el examen y luego en un futuro no lo iba a usar. Pero sí que me leí todos o casi todos. Esto es un aburrimiento.
leerte la legislación. Entonces, yo, para que se me hiciese más liviano, no divertido, pero menos aburrido, lo que hice fue ponerme un día a la semana para leer la legislación. Y no todo el día, sino por la mañana estudiaba y por la tarde, sobre las 5, quedaba con un amigo en una casa o en otra y la leíamos en voz alta. Leía él un rato, luego leía yo. Leía él un rato, luego yo. Entonces, aquí lo que hacíamos es quedábamos los viernes por la tarde, porque esto no era estudiar, era leer y podíamos charrar y podíamos comentar, entonces era mucho más entretenido. Y lo leíamos, ¿vale? Luego aquí con amigos, si tenéis uno o dos, pues va a ser, o tres, pues va a ser mucho mejor porque podéis ir leyendo cada vez uno, entendiendo y comentando si no entendéis y cómo interpretáis la ley, aunque creo que es bastante sencilla. Y luego, pues comentar, que es bastante importante, ¿no? Esto del comentario, pues, ostras, esto es importante, vamos a subrayarlo y tal. Entonces se hace mucho menos aburrida y al estar comentándolo, al estar leyéndolo y tal, se te va quedando más en la cabeza, es más fácil de recordar. Lo tercero que hicimos fue, a la vez que estamos leyendo, pues vamos destacando y vamos subrayando aquellos aspectos más importantes para luego, cuando le tengamos que pegar un vistazo, sea más rápido de ver, ¿vale? No tiene más misterio. El cuarto es, una vez nos hemos leído y hemos destacado los documentos, las leyes o los decretos que consideramos más importantes, nos vamos a crear un documento comodín. Y un documento comodín es aquel que nos va a servir para muchísimos temas y para muchísimos casos de estudio. ¿Vale? Sería como las leyes más generales que nos tenemos que saber sí o sí porque las podemos meter en casi todos los sitios, en casi todos los temas y en casi todos los casos, ¿vale? Entonces aquí este es el que me hice yo, y aquí que metí y que creo que es importante añadir, en primer caso la ley, porque siempre va a salir, en segundo caso el Real Decreto de primaria o de infantil, porque siempre va a salir, el decreto de la comunidad, porque siempre va a salir, y luego creo importante añadir la diversidad, porque en todos los temas o en la mayoría de ellos vamos a tener que hablar de diversidad, de cómo adaptamos el material para la diversidad, de cómo incluimos a todos los alumnos. Eso una, la evaluación, porque siempre vamos a tener que evaluar. Eso otra, y luego según la especialidad, en mi caso, como podéis ver aquí, era el decreto ley 3/2017, ¿vale? En el que estamos hablando de los proyectos lingüísticos que regulan el multilingüismo. Entonces, esta era mi especialidad en inglés, ese lo tenía que meter sí o sí, porque me iba a entrar en todos los temas y en todos los casos, ¿vale? Entonces, lo que yo os recomendaría sería ley, real decreto, decreto de comunidad, diversidad, evaluación y alguno de tu especialidad. 6, ¿vale? Y este es el documento comodín que vamos a poder poner en casi todos los sitios. Y por último, el quinto es elaborar un documento clave. Y esto a mí me ayudó y me sigue ayudando un montonazo. Me ayudó un montonazo porque aquí en un vistazo podía saber los puntos más importantes de la ley y del Real Decreto que que modificaban o que tenía que saber sí o sí para mi especialidad. Entonces, una vez hemos leído el Real Decreto y la ley, una vez la hemos subrayado, ahí hay cosas que son importantes, pero que no son tan importantes para mi especialidad. Entonces, yo lo que estoy defendiendo, lo que estoy justificando es mi especialidad, ¿vale? Por eso es esencial enfocarnos en este. Este documento clave, ¿qué me hice? Me hice un inventario para la LOMCE, un inventario para el Real Decreto y un inventario para el Decreto de la Comunidad. Entonces, por ejemplo, este de la LOMCE, aquí lo podéis ver, ¿vale? El título preliminar. Pues aquí puse en el capítulo 1, que se llama Principios y Objetivos, me apunté el artículo 2, que es los objetivos, me apunté los 4 objetivos que están íntimamente relacionados, que están relacionados directamente
con la especialidad del inglés, ¿vale? O de las lenguas, que en este caso era mi especialidad. El respeto y el reconocer que España es la lengua de España y la cultura de España como una cultura y una lengua intercultural, ¿vale? Que enriquece a toda la sociedad, la capacidad de comunicarnos en la lengua oficial y cooficial, ¿vale? Y en una o más lenguas extranjeras. Todo esto, como podéis ver, está ligado con la lengua extranjera inglés. Por tanto, el leerme todo esto cada semana, no estudiármelo, sino leérmelo, hacía que me sonase. Entonces, a la hora tanto de defender mi programación como de hacer un caso de estudio o como hacer un tema, yo podía decir, no, perdona, es que en España es un país que tal como la ley dice, y a lo mejor no me acordaba del artículo, obviamente, pero digo, tal como la ley dice que todos los alumnos y toda la gente se tiene que poder comunicar en un lenguaje oficial, en el cooficial o en una o más lenguas extranjeras, ¿vale? Por ejemplo, entonces lo puedes justificar. Este documento creo que lo hice en 5 páginas y como te digo, tenía todo la documentación esencial que estaba directamente relacionada con mi especialidad. Y creo que este documento es esencial, pero para hacerlo pues tenemos que hacer la lectura y el subrayado previo. Luego, otros aspectos a tener en cuenta, pues lo que yo hice ya personalmente fue en todos los temas, cuando me estudiaba los temas, no dejaba la legislación aparte, no decía, bueno, no, la legislación la estudio aparte, sino que siempre la repasaba. No la repasaba de estudiármela 3, 4, 5 veces, de repasarla tal, sino que una vez, la decía una vez, pero ya en todos los temas, si me estudiaba o si repasaba 3, 4 temas al día, la legislación la estaba leyendo o diciendo 5, 6 veces al día. Entonces, obviamente se te va a quedar y lo único que tienes que hacer es invertir 3 o 5 minutos después de cada tema en decir la legislación. Luego, para los casos de estudio, escribir la legislación. Y ahí es cuando tenemos que usar el comodín y el documento estrella. Cuando estamos haciendo un caso de estudio, estoy escribiendo el caso de estudio y al final escribo otra vez la legislación utilizando el comodín y el documento estrella, que me va a aportar una visión más general y que me puede aportar más justificación a lo que ya he dicho del comodín. Y lo último, la revisión. Pues como os digo, cada semana yo revisaba tanto el comodín como el documento estrella. Y no digo estar media hora repitiendo, sino 10 minutos leyéndolo cada semana, 10 minutos. Puede parecer nada, pero al final cuando estás haciendo el caso de estudio, lo estás repasando. Y cuando estás haciendo los temas, estás repasando. Entonces, esos 10 minutos a la semana, 20 minutos a la semana, la verdad, en leer el comodín y el documento estrella, hacían mucho. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya servido, espero que os sirva como ejemplo. Si tenéis alguna duda o alguna propuesta o queréis incluso estos documentos, podéis poneros en contacto con nosotros en contacto@sonproyecte y luego también podéis contactarnos y podéis ver la página web, que hay un montón de experiencias que os pueden ayudar a los opositores a tener ideas, sobre todo para la programación y para la defensa de la programación, con todos los proyectos y ejemplos que tenéis ahí. Y luego en @sonproyecte, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, siempre vamos poniendo todas las semanas pues innovaciones, ejemplos, los capítulos del podcast y todo esto, ¿vale? Así que, bueno, no os lo perdáis y si tenéis alguna duda, ya sabéis, contactarnos en contacto@sonproyecte.com. Un saludo y mucho ánimo a todos los opositores y